Especial Estrella Congelada Parte 1. Aclaraciones del creador del vídeo. La historia no me pertenece, todos los derechos al creador de la historia, que dejaré el link en el primer comentario. Sukuna-sama, ¿por qué aunque siempre estuvo cerca de mí, no sintió frío? Preguntó Uraume, sosteniendo firme pero suavemente la mano del rey de las maldiciones mientras ambos caminaban a través de la infinita oscuridad. Algunas lágrimas caían de sus ojos y rodaban por sus mejillas. 11G, eso también aplica para ti, ¿no es así, Uraume? ¿Por qué tú tampoco pasaste frío estando a mi lado? Contestó Sukuna una última vez, su voz pareció hacerse cada vez más distante a pesar de que él seguía a su lado. Y entonces dejó de sentir su presencia. Fue algo inevitable, pero seguía sin querer aceptarlo. Quería quedarse a su lado por más tiempo. Quería quedarse a su lado y no preocuparse por separarse de él. Pero ahora no le quedaba nada. Nada más que seguir avanzando en soledad y tristeza hasta que sin siquiera notarlo, fue envuelto por una calidad que no ayudó en nada a aliviar la melancolía que se aferraba a su alma. Sukuna-sama, si pudiera aferrarme a algo de mi vida pasada con todas mis fuerzas y nunca dejarlo ir, eso sin duda sería usted. La familia Imura fue una de las familias más prestigiosas y longevas dentro de la sociedad. Ellos mantenían su riqueza, pureza y orgullo mediante la creación y el control de familias afiliadas a la rama principal con el fin de heredar, fortalecer y mantener sus peculiaridades de hielo entre grupos delimitados de personas. 5. Sin embargo, y con la masificación de los dones alrededor del mundo, varias de las familias afiliadas se percataron de que el desmoronamiento y eventual caída de la rama principal se había vuelto inevitable. Por lo que, movidas por la creencia de salvar y preservar el legado de los Imura y sus peculiaridades de hielo, decidieron desvincularse completamente de la familia original. Algunas de estas familias renegadas, unidas por esta nueva ideología en común, se movilizaron a través de Japón buscando un lugar en el cual establecerse e iniciar su propia comunidad. Y junto con ellos, también se llevaron varias de las costumbres y creencias propias que tenía la rama principal, pero las modificaron y transformaron para hacerlas mucho más extremistas que las originales, creyendo que de esa forma evitarían compartir el mismo destino que finalizó con la familia Imura original. De esa forma se dio origen al renovado y ahora llamado clan Imura, el cual se rige bajo las siguientes costumbres, creencias y jerarquías. 2. Supremacía y superioridad masculina. Dentro del clan Imura, solo la opinión y votos de los hombres es la más importante, siendo ellos quienes tienen la palabra final en las tomas de decisiones. Mientras que las mujeres son vistas y usadas con los únicos propósitos de engendrar descendencia, o para ser usadas como sirvientas encargadas del cuidado de los niños y de los quehaceres dentro de las residencias, además de satisfacer las necesidades de los miembros más influyentes sin tener derecho a protestar. 9. Valor por dones. Las peculiaridades más apreciadas y dignas son aquellas que tengan una relación directa con el hielo. Más específicamente, la capacidad de generar y manipularlo. Derecho de los fuertes. Los varones que demuestren una fuerza, potencial y control excepcional de un don de hielo podrán gozar de mayor libertad dentro del territorio del clan. Sin embargo, esa libertad viene con el compromiso de seguir un régimen de entrenamiento constante con el propósito de fortalecerse y, en el futuro, engendrar descendencia aún más fuerte que refuerce la línea de sangre. Comercio del linaje. Al igual que la familia Imura original lo hizo alguna vez, el clan Imura vende y monopolizan sus peculiaridades de hielo. Logran esto al vender a sus hijos, especialmente a las mujeres, a otras familias influyentes o individuos importantes a cambio de más riquezas y prestigio, asegurando de esa forma la estabilidad y el crecimiento. 6. Negocios sin preferencias. A diferencia de la familia Imura original, quienes intentaban mantener su propio prestigio al regirse dentro de los límites legales de Japón, el nuevo clan Imura no tiene reparos cuando se trata de colaborar con quien sea que pueda beneficiarlos. Héroes, villanos, políticos e incluso criminales. Si una alianza trae poder y riqueza, será bienvenida. Actualmente el clan Imura se encuentra asentado en una zona apartada ubicada aproximadamente a 40 kilómetros al suroeste, partiendo desde la ciudad de Kamino. Su ubicación exacta es desconocida para todo aquel que no tenga contacto directo con ellos, de esta forma pueden operar con tranquilidad sin intervenciones externas. Residencia principal del cabecilla del clan Imura. El ambiente dentro de la espaciosa habitación era espeso, cargado de un expectante silencio respetuoso que solo era interrumpido por los jadeos de la mujer acostada en la cama al centro del cuarto. Su respiración entrecortada y los gemidos de dolor resonaban en la tenuemente iluminada residencia.
Alrededor de ella y a lo largo y ancho de la habitación, los miembros más importantes del clan estaban presentes, vistiendo kimonos tradicionales en lo que observaban pacientemente el nacimiento que estaba sucediendo. Casi como si se tratara de algo sagrado y no algo típico de la raza humana. Dokusai Imura, el cabecilla del clan, estaba de pie con los brazos cruzados. Su imponente figura estaba acompañada con una mirada que reflejaba la espera del nacimiento de su nuevo hijo con ansias, orgullo y puede que algún destello de algo más, quizás felicidad. En el fondo, quien hasta ahora había sido el único hijo del cabecilla del clan, Saiko Imura de 7 años, estaba apoyado contra la pared mirando con un disgusto expectante el nacimiento de su hermano. Sus ojos se posaron sobre la figura de su madre que yacía en la cama, pero su dolor no parecía darle lástima o simpatía. 3 y entonces el silencio fue roto por un sonido nuevo. Un llanto agudo, frágil y triste. Por un instante, toda la tensión pareció disiparse al ver que el nacimiento había sido exitoso. Las mujeres que estaban asistiendo al parto exhalaron levemente con alivio. La expresión de Dokusai se amplió con más orgullo. Una de las mujeres que asistían al parto limpió con cuidado y suavidad al recién nacido. Pero entonces un escalofrío recorrió su cuerpo al igual que el de las otras mujeres, sus rostros se empalidecieron al notar algo que ninguno de los otros presentes notó en un principio. Ja ja ja. Es suficiente, muévanse y déjenme verlo. Ordenó Dokusai, con una potente y autoritaria risa que resonó en la habitación. Sin atreverse a desobedecer, las mujeres que asistieron al parto se apartaron de inmediato, dejando el camino libre para el cabecilla. La mujer que sostenía al bebé se volteó y extendió con manos temblorosas al recién nacido hacia él para enseñárselo. La sonrisa confiada de Dokusai se desvaneció en el instante en el que sus ojos escanearon fugazmente al bebé de arriba a abajo. Sus manos se detuvieron antes de recibir al infante y entonces su mirada cambió a una de sorpresa enojada y desprecio. ¿Qué es lo que significa esto? Reclamó Dokusai con una furia creciente, sus ojos estaban abiertos de par en par al ver a quien ahora reconoció como su hija en las manos de la mujer. El cabecilla se giró bruscamente para encarar a 4 hombres en particular, quienes al igual que los demás miembros presentes del clan, lo miraban con sorpresa y algo de extrañeza. 7 malditos bastardos mentirosos. Exclamó Dokusai con indignación y enojo, asustando a los 4 hombres y provocando que estos instintivamente dieran un paso hacia atrás con confusión y algo de miedo. Uno de ellos, todavía sin comprender el motivo de la reacción del cabecilla, habló con la voz tensa y cuidadosa. Señor Dokusai, ¿qué es lo que sucede? Cuestionó. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Te atreves a preguntar? Gritó Dokusai. En un movimiento inesperado y movido por su indignación, el cabecilla usó su don. Desde su torso se crearon y salieron varios afilados picos de hielo que atravesaron al hombre que acababa de preguntar aquella idiotez. El otro sujeto no pudo hacer nada más que recibir el ataque y perder la vida casi al instante con un espasmo, quedando suspendido en el aire al ser empalado por las gélidas estacas que lo atravesaron. La sangre del hombre comenzó a gotear y manchar el suelo de la habitación, pero nadie se inmutó. Los demás miembros del clan observaron la escena sin verse sorprendidos o asustados por el repentino arranque violento e iracundo del cabecilla. Ya que después de todo, ellos sabían mejor que nadie lo que significaba cuestionar o desafiar las acciones del hombre. Dokusai respiró hondo para calmarse al menos un poco. Los picos de hielo que salieron de su cuerpo se despegaron de su torso y cayeron al suelo junto con el cuerpo aún empalado del otro hombre. Sus ropajes ahora estaban rasgados y dejaron su torso descubierto. «Es una niña», exclamó Dokusai con un tono áspero y casi asqueado. Señaló con una mano detrás de él a la pequeña bebé que seguía siendo cargada por la mujer. 8. Esa revelación sí provocó una reacción entre los presentes. Las miradas se desviaron rápidamente hacia el recién nacido que lloraba en los brazos de la mujer, quien seguía ahí de pie con temor e incomodidad. La incredulidad y decepción se hizo evidente en los rostros de todos. Y en efecto, esa era una pequeña y saludable bebé. ¿Ustedes dijeron? ¡No! Ustedes juraron que sería un varón. Recriminó Dokusai de forma acusatoria, mirando entre los 3 hombres quienes ahora se veían más a la defensiva y asustados de terminar como el primer hombre. Sí, es cierto, balbuceó uno de ellos, su voz un poco quebrada por el miedo. Según todos los análisis y exámenes previos que realizamos, su hijo debería ser un varón, señor, ¿y entonces qué se supone que es esto, Refutó Dokusai, con más enojo al ser contradicho.
El cabecilla tomó al bebé de los brazos temblorosos de la mujer sin la menor delicadeza, alzándola con desprecio y girándola para que todos pudieran verla. Los tres hombres, junto con el resto de los presentes, solo quedaron en silencio al reforzarse la confirmación de que era una niña. Y bien. Respondan. ¿Qué es esto? Repitió Dokusai. Una niña, señor, eso es una niña, murmuró otro de los tres hombres con la voz temblorosa y casi resignada. Claro que es una niña, bastardo inútil de porquería. Reclamó Dokusai nuevamente. Esta vez la tela que cubría su antebrazo se rasgó cuando otro filoso pico de hielo salió desde ahí y atravesó el cráneo del hombre. El pico de hielo se desprendió de su antebrazo y cayó al suelo junto con el cuerpo sin vida del hombre. El charco de sangre volvió a extenderse, mezclándose con el del primer hombre muerto. Y al igual que antes, ninguno de los presentes reaccionó o se inmutó. Nadie desvió la mirada de la niña. Esta será la última vez que confiaremos en esos métodos anticuados para saber el género de los futuros niños del clan. Declaró Dokusai con firmeza, volteándose y caminando con indiferencia molesta hacia su esposa, la cual seguía en la cama aún recuperándose tras haber dado a luz. La expresión de la mujer había cambiado al igual que la de todos en la habitación luego de escuchar a su esposo decir que su hijo resultó ser erróneamente una niña. Dokusai dejó caer a la bebé en los brazos de su mujer con mucho menos cuidado del que debió tener al tratarse de algo tan frágil como un recién nacido. La mujer la atrapó torpemente, sus manos temblaron al sostener a su hija, pero no era debido a la emoción o al amor maternal. Era por la vergüenza, decepción y frustración que sentía consigo misma. Con la mirada baja y agotada, la mujer tragó saliva y habló con voz quebradiza. Amor, yo, lo siento tanto, la próxima vez, prometo que te daré un varón, susurró la mujer con culpa, sintiéndose asqueada consigo misma por deshonrar y enojar a su esposo de esta forma. Dokusai le dirigió una última mirada disgustada a su esposa y a la bebé en sus brazos antes de voltearse para hablar con los demás miembros del clan. Limpien todo esto. ¿Y ustedes? Hizo una pausa para mirar a los dos hombres restantes, quienes parecían petrificados por pensar que ahora el cabecilla atentaría contra sus vidas y no podían hacer nada al respecto. Serán destituidos de sus cargos. Anunció antes de dirigirse a la salida de la habitación. Entre el silencio se formó una risa cruel y sarcástica. Ja 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 ja. Qué suerte tienes, viejo, esta vez sí que te sacaste la lotería. Creo que te lo mereces por ser tan ambicioso y no conformarte solo conmigo. Qué pena. Comentó Saiko, burlándose de la expresión de su padre mientras este último estaba por salir de la habitación. Yotsuna miró cómo la puerta se cerraba detrás de su esposo antes de volver su atención a la hija que tenía en sus brazos. Se lo compensaré, por traer esta desgracia a nosotros, juro que se lo compensaré, continuó repitiendo la mujer. Las carcajadas de Saiko siguieron resonando. PFFFT, jeje. Oye, escoria. Apuesto a que el viejo ya no querrá tocarte ni con un palo. Volvió a bromear con crueldad, disfrutando la cara que tenía su madre. En aquello que debió ser un nacimiento lleno de alegría y celebración, solo hubo vergüenza y hostilidad. El alma que alguna vez sirvió con devoción al rey de las maldiciones, ahora renacía en un mundo y ambiente que despreció su existencia apenas dio su primer aliento. La pequeña ahora nombrada y conocida por todo el clan Imura como Shiori, no hizo nada ante las palabras y actitudes hostiles que la recibieron apenas abrió los ojos en este nuevo cuerpo, aunque no es como si pudiera hacer mucho de todas formas. La pequeña recién nacida siguió llorando. Y ese día Uraume no supo si su llanto era ocasionado por la pena de extrañar y haberse separado de su cuna, o si fue por el hambre que su nueva madre nunca sació al no amamantarla como debería haberlo hecho una madre normal. Los 4 años que siguieron posterior al nacimiento de Shiori Imura transcurrieron en una rutina monótona y vacía. Sin su cuna a su lado, pero con los recuerdos de su vida pasada negándose a abandonarla, su existencia se sentía más como una especie de castigo sin propósito. A ojos de sus padres y del clan, ella no era más que un desperdicio. No recibió el más mínimo gesto de cariño, ni una caricia o alguna palabra amable. Para los miembros menos importantes del clan Imura, el tener una hija podía ser aprovechado al venderla y obtener más dinero u poder para el clan. Pero para los miembros más importantes, el tener una hija era una inevitable pérdida en su estatus. Shiori no fue alimentada, abrazada o bañada. Al menos no por quienes naturalmente se supone que debían hacerlo. En lugar de eso, su presencia fue soportada con desgano. Las mujeres de rango más inferior dentro del clan fueron degradadas a cuidar de ella y evitar que muriera.
No por compasión o empatía, solo lo hicieron porque a la pequeña Shiori aún le quedaba una última oportunidad de determinar si su vida sería considerada inservible y acabaría antes de que siquiera comenzara su infancia. O si, por el contrario, obtendría una miserable oportunidad de seguir viviendo para eventualmente ser vendida dependiendo de la clase de peculiaridad que despertara. Shiori Imura, edad actual, 4 años y medio. Todo el clan Imura estaba reunido en un extenso y espacioso descampado. Como cada año, este evento marcaba el destino de los nuevos niños de entre 4 y 5 años de edad. Una ceremonia donde cada uno revelaba y mostraba su peculiaridad, y por ende, también demostraban qué tanto valor podían llegar a aportar al clan o cuál sería el estatus o rol que tendrían en el futuro. Sentados frente a un largo escritorio, 5 hombres eran los encargados de registrar los dones de los pequeños, uno tras otro, categorizándolos y analizando sus capacidades. Bien, ahora el siguiente. Anunció uno de ellos con indiferencia. Los murmullos y el ambiente cambiaron cuando el siguiente niño, o más bien niña, en ser evaluada caminó y se puso de pie en medio de todos para mostrar su don. La razón principal del silencio que se formó era porque nadie quería opinar y llegar a ser escuchados por el cabecilla del clan al opinar de su hija. La pequeña Shiori mantenía una expresión distante y vacía, completamente atípica a la que cualquier niño de esa edad debería tener. Sus ojos no miraron a nada más que el suelo. Ella no tenía razones para mirar a nada ni a nadie. No tenía nada que ganar ni nada que perder. Lo único que hacía era obedecer como siempre, casi como un robot. Uno desde su asiento, Dokusai golpeaba sus dedos contra la silla en una muestra de impaciencia, sin esperar nada de ella. Tan siquiera mirarla le parecía una vergüenza. Detrás de él, su esposa permanecía de pie con la cabeza baja. No quería ver a su fracaso, o más bien dicho su hija. Sentado a un lado de Dokusai, Saiko de actualmente 11 años, se acomodó en su asiento con la expresión de alguien que estaba a punto de ver alguna clase de show de comedia. No le importaba qué es lo que la basura que tenía como excusa de hermana menor tuviera para mostrar, sabía que daba igual lo que ella hiciera. Ver la cara de menosprecio y disgusto de su padre y el resto del clan sería igual de hilarante. Quizás incluso si insistía, podría ser él mismo quien la ejecutara. Y bien. Haz algo de una vez, niña. Ordenó secamente otro de los hombres encargados de la evaluación y registro de los dones. Shiori alzó la mirada un poco, su rostro seguía carente de cualquier emoción. Sin responder, se agachó lentamente y puso su pequeña mano sobre el césped. Los miembros del clan Imura miraban sin expectativas, y Saiko parecía estar a punto de echarse a reír. Y entonces un silencio casi ruidoso se hizo presente. El césped comenzó a congelarse y una capa de hielo empezó a cubrirlo. Capa de hielo desde la cual comenzaron a salir y crearse pequeñas formaciones de hielo. Absolutamente ninguno de los presentes esperaba esto. Aquello era, una peculiaridad de creación y manipulación de hielo. El don más preciado del clan Imura, en manos de una mujer. 7 Saiko no borró su sonrisa a pesar de todo, en lugar de eso, esta cambió a una más interesada antes de girarse para apreciar cuál sería la reacción de su padre ante lo que acababa de suceder. La mirada y postura de Dokusai no cambió, manteniéndose seria y severa mientras veía cómo su hija se ponía de pie nuevamente y lo miraba directamente sin decir ni una sola palabra o mostrar algún signo de sentir emociones. Siguiente. Fue lo único que dijo el cabecilla del clan, sacando a todos de lo que pareció ser un trance de sorpresa momentánea. Shiori simplemente caminó hasta donde estaban los demás niños y niñas que ya habían sido evaluados. Los pequeños a su alrededor la miraban igual que los adultos, con un disgusto impresionado. Uno si se miraba la expresión de Dokusai con la suficiente atención, tal y como Saiko lo hacía, se podría notar claramente cómo apretaba la mandíbula con todas sus fuerzas, intentando contener lo que sea que estuviera reprimiendo. Lo cual seguramente no se trataba de nada positivo para nadie, mucho menos para su hija. Esto fue como una bofetada directamente contra su cara, y todos los demás miembros del clan, incluidos su esposa e hijo lo sabían a la perfección. La pequeña Shiori se mantuvo de pie y en silencio con el resto de infantes, sin mirar o prestar atención a nada en particular, mientras los niños faltantes terminaban de mostrar sus propios dones. Desde la distancia, Saiko continuó viéndola con una extraña mirada de interés, y por primera vez en años, el chico no hizo ninguna broma o comentario molesto en voz alta. Al menos por ese día. Shiori Imura, edad actual, 8 años. Entonces, ¿qué opinas de ella? Preguntó Saiko, aparentemente despreocupado. Su tono era ligero y casi perezoso, como si nada tuviera importancia a su alrededor.
A su lado, otro chico de 15 años. Uno de los jóvenes de élite del clan Imura. Desvió su mirada a las niñas reunidas en el descampado, observando cómo algunas de las mujeres adultas del clan les enseñaban cosas relacionadas a la obediencia, modales y tareas domésticas. No lo sé, supongo que tiene un buen don que fue desperdiciado al estar en una mujer, respondió el chico con algo de duda, apartando la vista de las mujeres. Saiko sacudió levemente la cabeza al oír esa respuesta tan vaga. Vamos, sé honesto conmigo. ¿Somos amigos, o no? Hemos estado haciendo idioteces juntos desde pequeños. Insistió, mirando de reojo al otro chico con una sonrisa casi imperceptible. El otro chico suspiró y volvió su vista hacia las chicas, específicamente hacia Shiori. Ella es rara. Siempre tiene esa expresión en su rostro como si estuviera muerta por dentro o algo, me da asco. Además, nunca interactúa con nadie, incluso si hace todo lo que se le pide, tal y como debe hacerlo una mujer, ella me sigue pareciendo extraña. Respondió, rascándose la nuca. Saiko dejó escapar una corta carcajada y rodó los ojos juguetonamente, estirando sus brazos perezosamente por encima de su cabeza. Sí, supongo que en ese sentido compartimos el mismo punto de vista hacia ella. Es un jodido bicho raro que solo sigue viva por tener un don decente. Pero, no es eso a lo que me refería cuando pregunté tu opinión sobre ella. Aclaró, volviendo su mirada más atenta para ver con detenimiento la expresión de su amigo. Aunque su tono mantenía un toque de despreocupación, también había algo más en sus palabras, algo más calculador. El otro chico parpadeó y desvió su mirada por un instante antes de volver su atención a Shiori. Ah, ¿te referías a eso otro? Murmuró. Saiko notó cómo sus ojos se fijaban más detenidamente en su hermana menor. Ella es muy linda. Tiene una cara delicada y suave, siempre actúa de manera tan sumisa al hacer lo que se le ordena, confesó el chico luego de unos segundos de vacilación. Saiko sonrió, pero de una manera sombría, y el otro chico no se percató de esto al estar mirando a Shiori. La niña continuaba obedeciendo las instrucciones de las mujeres del clan con esa inexpresividad mecánica que ya parecía ser un sello de ella, como una marioneta. Saiko ladeó la cabeza, como si estuviera evaluando algo. Consideró sus palabras antes de soltarlas con un tono ligero y casual. Ya veo. ¿Dirías que te gustaría tenerla como esposa algún día? Cuestionó, ocultando el tono que realmente transmitía la pregunta. El otro chico soltó una breve risa. Sí, creo que de todas las chicas y mujeres del clan, ella va a ser la más hermosa y llamativa. Respondió suspirando. Pero, para lograr algo así tengo que hacerme más fuerte, para tener la libertad de simplemente ir y tomarla como mía. Saiko fingió indiferencia, aunque en sus ojos brilló algo retorcido. Pero si ya somos los más fuertes de por aquí. Comentó con confianza. En su cabeza se estaba formando y maquinando una idea. Aunque, si quieres podemos ir a seguir entrenando. Digo, si tanto quieres hacerte fuerte para tomar a mi hermanita, yo podría ayudarte a entrenar. Ya sabes, de paso sacarle provecho al entrenamiento para mí mismo. Sugirió, viendo cómo las palabras atraparon al otro chico justo en la línea de partida para el juego que estaba planeando. Sí, supongo que entrenar entre ambos es mejor que hacerlo por nuestra cuenta o con alguno de los otros del clan. Asintió el otro chico. Saiko soltó otra risa corta y burlona. Claro, el resto de idiotas son mera basura. Ninguno puede crear hielo directamente como nosotros. Opinó, dándole un ligero y aparentemente amistoso golpe en el pecho al otro chico y cambiando su sonrisa sombría a una más desapercibida. Ven, vamos a entrenar. Tengo un movimiento especial que he estado practicando y me encantaría probar, agregó, dándose la vuelta y comenzando a caminar en dirección a la arboleda que rodeaba los terrenos del clan Imura. Y quién sabe, puede que termines aprendiendo una o dos cosas nuevas al final de todo esto. El otro chico, sin sospechar nada y con la ambición de volverse más fuerte, lo siguió sin dudarlo. Lo que no pudo ver fue la sonrisa macabra que se dibujó en el rostro de Saiko en cuanto se dio la vuelta y le dio la espalda. Ambos desaparecieron en la arboleda. Algunas de las mujeres que seguían enseñándole a las niñas notaron a ambos chicos caminando para alejarse, y lo único que pudieron hacer fue desearle suerte a uno de ellos. Uy, me asustaste, por un momento creí que te perforé por error algún vaso sanguíneo. Es que mi puntería ha estado algo oxidada últimamente. Bromeó Saiko con la cabeza ladeada y una sonrisa. Su voz estaba teñida de una emoción que no tenía nada de humana. No era preocupación, no era remordimiento. Simplemente se la estaba pasando muy bien.
A unos pasos delante de él, el otro chico se arrastraba por el suelo con desesperación. Sus manos temblaban mientras intentaba apartarse, pero lo único que lograba era dejar un rastro de sangre por el suelo detrás de sí. Su mandíbula colgaba en un ángulo antinatural, completamente rota. Una de sus piernas tenía el hueso expuesto. Los sonidos que escapaban de su boca eran un revoltijo de palabras deformadas por el dolor y el miedo, intentando que alguien lograra escucharlo. Ah, ah, ah. Tranquilo, todavía tenemos mucho entrenamiento por delante. Comentó Saiko, sacudiendo la cabeza con diversión. Levantó ambas manos por encima de su cabeza y usó su don. En menos de 2 segundos, una hoz de hielo perfectamente formada apareció y la sujetó con firmeza. ¡Qué hermosos sonidos, los amo! Sigue haciéndolos, mencionó, y sin darle tiempo de procesar sus palabras, balanceó la hoz hacia abajo. El filo del hielo atravesó la pierna sana del chico, quien chilló de agonía al sentir su pierna siendo atravesada y clavada al suelo. Saiko cerró los ojos por un instante y disfrutó la enfermiza cacofonía del otro chico mientras sufría antes de soltar el mano de la hoz de hielo, dejando el arma clavada en su pierna. Al final creo que lograrás aprender algo nuevo, dijo Saiko, con una voz inquietantemente tranquila mientras avanzaba hasta colocarse a un lado del cuerpo tembloroso de su amigo. Aprenderás a no meterte ni pensar en la propiedad de otro hombre. A no meterte ni pensar en mi propiedad. Dijo con una sonrisa retorcida. 8 se arrodilló junto al chico, su respiración calmada contrastando con los jadeos ahogados y desesperados de su tan querido y preciado amigo de la infancia. Saiko levantó su mano derecha, y en su palma se formó un cuchillo de hielo. Aún no acabamos, oh no, no, no. Estamos muy lejos de terminar aquí, comentó, y sin dudarlo hundió el cuchillo en la parte trasera de la mano del chico, clavándola al suelo al igual que su pierna. Los gritos de sufrimiento y súplicas de ayuda del desafortunado chico jamás fueron escuchados. Y si es que lo fueron, nadie hizo nada para ayudarlo, porque cualquiera que lo hubiera intentando habría terminado exactamente igual. Al final del día, solo uno de ellos regresó y el otro nunca jamás fue visto. Nadie cuestionó al hijo del cabecilla sobre el paradero del otro chico, nadie cuestionó sobre la sangre en su ropa, nadie cuestionó la normalidad con la que mencionó no recordar el nombre del chico. ¿Cómo podrían haberlo hecho? Al final del día, todos sabían la verdadera clase de persona que era Saiko Imura. Pero nadie se atrevía a hablar de ello. Lo mejor que podían hacer los adultos era fingir como si el otro chico nunca hubiera existido en primer lugar, así como lo habían hecho decenas de veces ya. Alguien así, que contaba con la peculiaridad de hielo considerada la actual más fuerte dentro del clan Imura, incluso por encima de su padre Dokusai. Era una desgracia y una condena. Puede que, darle la libertad absoluta de hacer lo que quisiera a alguien que ha estado mal y retorcido de la cabeza desde nacimiento no fue algo que los fundadores principales del clan Imura tuvieran en cuenta al establecer las reglas en el pasado. 2 Al fin nuevo cap, aunque no sea de su cuna directamente XD. El primer capítulo especial de la minisaga Quejare sobre la historia de Uraume, posiblemente sean 2 capítulos más aparte de tal vez 3 si ando inspirado. 8 Por cierto, quería avisar que la próxima semana volveré a clases, por lo que si de por sí ya me tardaba de 4 a 6 días en sacar nuevos capítulos, lo más seguro sea que ahora tarde mínimo una semana, o puede que exagere y termine sacando capítulos igual de rápido que ahora. Al fin entiendo todas las veces que leía historias que eran abandonadas por los autores con la excusa de tengo exámenes. Pero no se preocupen, no abandonaré esta historia sin importar qué, y si lo hago solo será por 2 motivos. O me morí, o perdí acceso a la cuenta. 3 Como siempre, gracias por el apoyo que le dan a la historia.